quiero que incline su rostro y oremos al Señor. Ore por mí para que Dios le hable así. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu Hijo amado, damos la gloria a ti y el poder. Padre, gracias, Señor, por esta congregación, por este remanente fiel, Señor, por la presencia en este lugar aquí tan linda, tan hermosa, Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu que está aquí en nuestro medio, Señor. Gracias, Señor, por la bondad y la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Jesús, Señor, quédate un momento con nosotros, no te vayas. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor, ayúdanos en esta noche, Dios. Háblanos por la palabra tuya, Dios mío, cuando se está exponiendo esta palabra, Dios mío. Toca los corazones, Señor. Toca las familias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven a salir, Señor. Amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 1. En esta noche quiero hablarles a ustedes sobre la regeneración. Quizás es un tema que usted nunca lo ha escuchado. Repito, la regeneración. O para que usted entienda, o el nacimiento espiritual. Jesucristo trata de la regeneración en este capítulo, el nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Y dice la Biblia en San Juan, en el capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a acomodarme acá. Dice la palabra del Señor que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice que este vino a Jesús la noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hace más de 2000 años Jesucristo vino a esta tierra. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y Él empieza su ministerio a los 30 años, no fue fácil. Para Jesús no fue fácil entrar en su ministerio, debido a que Él tenía muchos opositores que se le oponían a la enseñanza, que se le oponían a la doctrina. Sin embargo, Jesús venía en el poder del Espíritu. Sin embargo, Jesús venía con toda la autoridad del cielo, de lo alto del Padre. Porque Jesús dice: porque todo lo que yo veo, dice del Padre, yo lo hago. Porque el Padre me enseña a mí para hacer las cosas. Y dice la palabra del Señor: Jesús tenía opositores que se le oponían a la doctrina, se le oponían a la enseñanza. Y entre esos opositores estaban los fariseos. Por un momento, digamos, los fariseos, dice que los fariseos eran seguidores de una secta judaica
que aparentaba un rigor y una austeridad, pero eludía a precepto de la ley y sobre todo su espíritu. Eso eran los fariseos. Y no solamente Jesús se oponía, esta clase de personas se oponía a Jesús, sino que estaban los saduceos, que se le oponían a Jesús y le hacían resistencia a Jesús en la enseñanza. Pues no solamente estaban los saduceos, estaban los sacerdotes, estaban también los celotes, otra clase de seguidores, y estaban los herodianos, que se oponían a la doctrina del Señor. Pero no solamente se oponían a Jesucristo, sino también que a los mismos apóstoles, dicen que se le oponían a lo que él predicaba, lo que era la enseñanza. El apóstol Pablo dice que él se enfrentaba con hombres, dice, filósofos llamados estoicos y epicúreos. Esos nombres, si usted comienza a estudiar la Biblia, lo va a encontrar en el libro de los Hechos, que Pablo se enfrentaba a esta gente, a estoicos y epicúreos. Eran filósofos, usaban mucha filosofía. Pero Jesús, él pregonaba la palabra. Amén. Jesús pregonaba la palabra. Y ese hombre llamado, dice la palabra del Señor, que estamos leyendo de San Juan en el capítulo 3, verso 1, llamado Nicodemo, un principal de los judíos, viene y se presenta delante de Jesús y viene de noche. ¿Por qué creen ustedes que viene de noche? Nicodemo pertenecía a un grupo llamado Sanedrín, un grupo religioso que tenía que ver con asuntos de la religión. Y viene a interrogar a Jesús. Y cuando interroga a Jesús, le dice, sabemos que nadie que no venga de Dios no puede hacer prodigios y señales. Jesús ni siquiera comenzó a responderle a Nicodemo la pregunta, lo que le estaba diciendo, sino que va directamente y le dice, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquel hombre, siendo un maestro, siendo un rabino, no tenía conocimiento de lo que era nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer, dice, siendo viejo, entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer? ¿Cómo es posible eso? Nicodemo era un maestro y no entendía esto, que era necesario nacer de nuevo. Amén. Y Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que hay dos nacimientos. El de la carne, cuando nace todo ser humano, un niño, nosotros, ese es el primer nacimiento. Y el segundo nacimiento es el que se nace del Espíritu. Entonces Nicodemo, aquel hombre, comprendió que era necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia no han nacido de nuevo, no han experimentado el nacimiento de nuevo? Están dentro de la iglesia, nunca han aceptado a Jesús, nunca lo han recibido en su corazón. Yo he escuchado muchas personas que han estado muchísimos años en una congregación, solamente llegaban, se sentaban y ofrendaban de todo, pero nunca habían mantenido una relación con Jesús, nunca habían tenido un compromiso con Jesús, nunca habían abierto su corazón a Jesús. La Biblia nos habla que Nicodemo era un hombre religioso. Amén. Era un hombre religioso. Y hay muchas iglesias que están llenas de personas religiosas que vienen a la iglesia nada más. Nicodemo, dice la palabra del Señor, era un hombre religioso y no había experimentado el nuevo nacimiento. Y Nicodemo, cuando aceptó al Señor y lo recibió, él pudo nacer de nuevo. Yo sé que en esta noche todos ustedes han nacido por medio del Espíritu y la aceptación a Jesús. Amén. La palabra Sanedrín. La palabra Sanedrín era un consejo
supremo de los judíos, que trataba y decidía los asuntos de Estado y de religión. Ese hombre era un hombre que tenía autoridad, Nicodemo. Era un hombre principal. Amén, iglesia. Entonces ese hombre también, posiblemente ese hombre, al aceptar a Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, también era un hombre influyente que iba a influir en la sociedad, que iba a influir también a otras personas. Dios quiere también que nosotros no seamos una iglesia que solamente nos quedamos nosotros, sino que vamos a influir a otras personas de la comunidad, que vamos a afectar a otras personas. Amén, iglesia. Amén. Porque la palabra nos habla, Nicodemo pudo él experimentar y recibir ese nuevo nacimiento. Ahora bien, dice otro versículo, Tito, el libro de Tito, en el capítulo 3, verso 5. Vea qué interesante que yo le voy a dar en esta noche la palabra del Señor, y usted va quizás a apuntar esas citas bíblicas si usted desea, o trate usted de captar la palabra del Señor. En el libro de Tito 3, en el versículo 5, si solo lo encuentra puede irse al índice. Pablo le escribe a Tito, le dice, ¿lo tiene? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, Tito nos habla en este versículo que Dios nos salvó a nosotros. Nos salvó a nosotros por su gracia, por su misericordia. ¿Por qué? No porque usted es bueno, no porque yo he sido bueno, porque no hago cosas malas, sino por la gracia del Señor, por la misericordia. Todo ha sido por medio de la gracia del Señor, por medio de la misericordia de Dios. Veamos, hermanos, todos somos pecadores, todos venimos a este mundo pecadores. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 dice, así que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice, pero eso éramos nosotros, éramos antes, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados por medio de la sangre de Cristo. Amén. 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 Por eso dice la palabra del Señor, nos salvó no por obras de justicia. Amén. No porque por mucha gente que piensa por ir a hacer una caminata, vaya a caminar y luego entren a las iglesias de rodillas para hacer sacrificio. No es por sacrificio, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la virtud de Dios. Amén. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, ha sido todo por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, por la virtud del Señor. Amén. Quizás alguno puede estar pensando, es que yo me he esforzado, he trabajado mucho. No, ha sido por la virtud de Dios, ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Amén. La palabra lavamiento. La palabra lavamiento significa purificar, quitar un defecto, mancha o descrédito. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él ha provocado una regeneración, un lavamiento, ha purificado. Y la palabra regeneración significa hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. Y dice Tito en este versículo que ha sido por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación. Esta palabra renovación significa sustituir una cosa vieja que hayas o que ya has servido por otra nueva de la misma clase. Renovar. Eso es lo que Dios ha hecho a nosotros. Él nos ha renovado, Él ha cambiado la mente, el corazón, la actitud, la conducta. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesucristo, el Señor? Dice Pablo entonces que esta gran salvación ha sido solamente por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Y muy pronto los redimidos veremos a Dios. Amén. Qué lindo debe ser eso cuando el Señor nos llame a todos en su gloria y en su presencia. Nuestro Dios es un Dios grande, poderoso. Nuestro Dios es un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo ejecuta, porque Él manda su palabra y las cosas comienzan a suceder, porque Él dijo y se forman y crean las cosas, porque Dios es eterno, es poderoso. Amén. La Biblia nos habla que cuando David se enfrentó a aquel hombre llamado Goliat, nunca David lo vio como un gigante. Él lo vio de otra forma. Los demás lo estaban mirando a él como un gigante. Y todos aquellos tenían terror, tenían miedo, porque era un hombre quizás de 3 metros, de mucha estatura. Pero aquel hombre pequeñito, David, rubio y hermoso, dice la palabra del Señor, dice, déjenmelo a mí, yo me voy a enfrentar con ese gigante, con ese hombre grande, con ese incircunciso. ¿Por qué? Porque David tenía que su Dios es un Dios grande. Amén. Pero los otros lo miraban, que él era un gigante, y tenían temor, tenían miedo. En este tiempo, todos los que hemos sido redimidos, en este tiempo se están levantando gigantes, en este tiempo se están levantando, pero vamos a derrotar los gigantes, porque somos los redimidos, los hijos de Dios, que Él nos ha redimido con la sangre del Cordero. Él ha lavado y Él nos ha purificado, dice la palabra del Señor. Y lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, yo lo creo, Pastor Daniel, que lo mejor está por venir, porque el Señor dice en el Antiguo Testamento, le daré lo mejor del trigo y de la miel, dice la palabra, agua del pedernal de la roca, le daré, dice el Señor. Yo creo en ese Dios poderoso, ese Dios grande, hacedor de milagros, hacedor de proezas, el Señor Dios todopoderoso. Las puertas se van a abrir, yo lo creo con todo mi corazón, que las puertas se van a abrir para muchas cosas, para empleo, las puertas se van a abrir, porque es el Señor que abre, es el Señor que ejecuta la palabra. Él es el Señor, el Dios todo, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el de la cual nosotros estamos invocando, adorando al Señor. Y yo lo creo. Amén. Por eso dice Pablo que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia y por la misericordia del Señor. Esta regeneración es una nueva creación, es una nueva creación, es la transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. Dice uno de los pasajes en Romanos capítulo 12, verso 2. El libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo, hablando a los romanos, dice así. Pablo dice así: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La palabra transformación o transformar es hacer cambiar la forma de alguien o de algo. Y dice que es una nueva creación, es una renovación. Nuestra actitud tiene que cambiar, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Amén. ¿Qué significa eso? Lo vamos a lograr. Vamos a poseer la tierra, vamos a lograrlo. Dios va a traer sanidad a mi cuerpo. Dios va a bendecir, vengo bendecido, se va a abrir esa puerta. Eso piensa un hijo de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros pensamos diferente, entonces diríamos, no lo voy a poder, no lo voy a lograr, no lo puedo hacer. Entonces usted no lo va a lograr, no lo va a poder. ¿Por qué? Porque usted está hablando y está determinando todo lo también lo que dicen los otros que no conocen a Cristo. Pero nosotros somos personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios. Por lo cual lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. Se van a abrir las puertas, el Señor va a ejecutar su palabra. Amén. Pablo dice que hemos sido renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También dice otro pasaje en Efesios 4:23. Efesios 4:23. Dice Pablo en Efesios 4:23. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le decía que esa palabra renovar significa sustituir una cosa vieja que ya ha servido, pero ahora es otra nueva de la misma clase. Es renovar, sustituir. Hay que cambiar la forma de pensar y pensar como Dios quiere que pensemos. Amén. Escuchen esto. Cuando Moisés dice la palabra del Señor, envió a los 10 espías a reconocer la tierra. Y cuando ellos llegaron a reconocer la tierra, la Biblia nos habla que en aquella tierra ¿qué había en aquella tierra? ¿Había qué? Había gigantes. Había gigantes. Entonces, cuando regresaron ellos y trajeron la noticia, 8 de ellos, de los príncipes del pueblo, comenzaron a decir que ellos se consideraban como langosta, que era imposible que ellos pudieran conquistar esa tierra. Pero 2 hombres, Josué y Caleb, llegaron con buenas noticias. Josué y Caleb dijeron: la tierra es buena y Dios nos ha entregado a ellos en tus manos y nosotros vamos a derrotar a los enemigos. Porque Josué y Caleb, ellos estaban pensando en un Dios grande, en un Dios poderoso, un Dios eterno. Pero los 8 príncipes no. Los 8 príncipes no estaban pensando de que Dios es grande y poderoso. Y por causa de aquella incredulidad, dice la palabra del Señor, el Señor se molestó con aquellos 8 príncipes, porque desmotivaron a todo el pueblo, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y dice el Señor: esta generación no va a entrar a la tierra prometida, esta generación va a morir acá en el desierto, ellos van a morir, pero los hijos de ellos sí van a entrar. Solo mis siervos Josué y Caleb van a ver la tierra prometida, ni tú, Moisés, vas a entrar a esta tierra. ¿Por qué? Porque me provocaste en la ira, dice, de las aguas. Cuando Moisés le pegó a la roca, no a la mujer, ¿verdad? A la roca, a la piedra. Josué y Caleb, ni aún Moisés, porque Josué y Caleb eran hombres de fe, eran hombres que no se miraban solamente por la vista, sino que le creían a Dios. Iglesia, déjeme decirle que en esta generación, en este tiempo, tenemos que creerle a Dios con los ojos de la fe. Amén. Amén.
Somos el ejército del Señor. Bendito sea el Señor. Dice en la enseñanza que esta regeneración es mediante este proceso que imparte al corazón vida eterna al creyente. Amén. Hermanos, qué bueno es esto al saber que nosotros tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Por eso dice un pasaje Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y qué dice el otro versículo? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Amén, iglesia. Amén. Y dice otro pasaje que lo voy a leer en San Juan, 1 de Juan 5:11. 1 de Juan 5:11. Dice la palabra del Señor: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Amén, iglesia. Que dice la palabra del Señor: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo Jesús. Amén. En su Hijo Jesucristo. La regeneración convierte al creyente en hijo de Dios. Repito, la regeneración convierte al creyente en hijo de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, uno tiene derechos. Cuando uno es hijo de Dios, uno puede entrar, digamos, a la casa y puede servirse. Cuando uno es hijo de Dios, el Padre otorga a su hijo muchas cosas. Así es, ¿verdad, hermano Ramón? Cuando uno es hijo de Dios, el Padre cuida de su hijo. Mi padre, cuando yo estaba pequeño, él cuidaba de mí. Y cuando yo estaba muy pequeño y me llevaba a pescar, él me decía: ten cuidado con eso, porque él cuidaba. Él estaba trabajando y yo bien, él me veía. Mucho más el Padre eterno, celestial, cuida de nosotros, cuida de la familia. La palabra dice así, uno de los versículos en San Juan 1:11: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad significa dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dios dice de ser llamados hijos de Dios. Y otro pasaje en Romanos 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16, verso 17. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, hermana? Que usted es heredera, tiene una herencia. Usted es heredera, tiene una herencia. Nuestra herencia es en el cielo. Pero nosotros somos coherederos. Esa herencia no vamos a tenerla sola, es con Cristo. Es con el Hijo de Dios. Somos coherederos con Él. El día que cuando Dios llame a su iglesia y partamos, entonces el Señor va a decir: bendito en el nombre del Señor, entra y gózate en mi reino.
Qué lindo debe ser eso, qué bueno debe ser esto. Eso es algo de gozo, dice la palabra, paz, alegría. Ahí ya no va a haber lágrimas, ahí ya no va a haber dolor, ahí no hay enfermedad, ahí no hay tristeza. Es solo gozo y solo paz. Amén. Y dice la palabra del Señor, la regeneración. Otro pasaje, Gálatas 3:26, se lo voy a leer. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo a Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. Amén. Por medio de la fe. ¿Qué hizo aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario? Aquel hombre, de los dos, uno se burlaba, se mofaba, pero otro tuvo fe. Amén. Tuvo fe, él creyó. Las cosas las vamos a lograr por la fe en Jesús. Dice que todos somos hijos de Dios por medio de la fe. Amén. La regeneración es una nueva criatura y ya no se conforma a este mundo. Voy a leer este pasaje, si quiere lo busca usted, segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Amén. Y la palabra nuevo o nueva significa recién hecho, fabricado. Amén. El Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha transformado. Amén. Las mentiritas que usted decía, ya no las dice más. Amén. Las mentiras que usted decía, ya no las dice más. Y si usted es una persona que miente mucho, tiene que ser renovado, tiene que decirle: Señor, renuévame, cambia esa actitud, Señor, yo no quiero ser un mentiroso. Porque ha habido un cambio en nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios nos ha transformado. Amén. El Señor nos ha transformado. Otro pasaje. Dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, verso 9. El libro de Colosenses, capítulo 3. Pablo dice a los colosas, dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. La palabra despojar significa quitar, significa desnudar. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí dice la palabra del Señor, el hombre viejo tiene que morir. El hombre viejo tiene que morir. Y el hombre nuevo tiene que crecer, tiene que desarrollarse para alcanzar los logros, para alcanzar las metas, para alcanzar los propósitos, para alcanzar todo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, la regeneración es una nueva criatura y ya no se conforma a este mundo. La regeneración, el hombre en Cristo está revestido del nuevo hombre.
el hombre en Cristo es creado según Dios. Por eso dice Pablo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Veamos algo acerca de la regeneración. La naturaleza humana, dice un pasaje, la naturaleza humana es incapaz de obedecer y agradar a Dios sin ayuda mutua de Él. Por eso dice un pasaje, Romanos en el capítulo 8, verso 7. Pablo dice a los romanos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa palabra agradar significa complacer, contentar y gustar. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, la regeneración es algo importante que ha ocurrido en cada uno de nosotros. Ha sido una transformación espiritual, un cambio en nuestra vida. Amén. La regeneración se produce. ¿Cómo se produce la regeneración? La regeneración se produce con los que se arrepienten del pecado y aceptan a Jesucristo en su corazón y le obedecen. La Biblia dice en Mateo 3, verso 1, que en aquellos días dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Pero la regeneración se produce, es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia. Eso es la regeneración. Este último pasaje, lo voy a leer, dice que en Gálatas 6:15, Gálatas en el capítulo 6, verso 15, dice así la palabra del Señor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa palabra circuncisión, eso es una acción y efecto de circuncidar a alguien en una práctica ritual en varias religiones. Incircunciso, no circuncidado. Esa era una práctica que se practicaba en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la circuncisión, habla del corazón. Un corazón circuncidado, un corazón abierto al Señor. ¿Recuerdan ustedes que David llamó a ese gigantón incircunciso? No es un hijo de Dios. Quiero, hermanos, que en esta noche se ponga usted de pie. Póngase de pie un momentito. Póngase de pie. Dele gracias al Señor, sí, porque usted es un hijo de Dios. Se ha expuesto hoy la palabra del Señor. Esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz. Incline su rostro. Usted es un hijo de Dios y usted va a lograrlo en este tiempo, que estamos pasando tiempos duros, afuera, difíciles, pero Dios ha marcado una diferencia para la iglesia. Dios ha marcado una diferencia para sus hijos. La palabra nos habla que en el Antiguo Testamento los israelitas, cuando estaban, dice en Gosén, Dios enviaba las plagas a Faraón, pero en Gosén no, porque Dios hace diferencia. Él tiene cuidado de su iglesia, Él tiene cuidado de sus hijos. Oremos al Señor. Padre mío, esta noche de gracias a ti. Te pido, Dios, que por favor bendigas a esta iglesia, que bendigas a la congregación, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo.
Bendice, Señor, las familias. Te ruego, Dios, levante, hermano, tu oración. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios. Jesús, Señor, Jesús, te necesitamos, Señor, ayúdanos en este tiempo. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido limpiados con la presencia sangre. Moisés, puedo decir, en el Antiguo Testamento, que hemos sido rociados simbólicamente con la sangre de Cristo. El Señor proveerá, el Señor va a ayudar en este tiempo, el Señor va a decir con más, el Señor. Esta noche hay algunos que no han aceptado a Jesús, abre su corazón a Jesús, acepta a Jesús, recibe a Jesús en su corazón. Oh, no quiero que lo hagas. Comience a orar a Dios Todopoderoso.